hay algunos temas que quiero abordar contigo y nuevamente cerrar al menos este comentario, este segmento con la solidaridad, sin, pues sin ambigüedades para los compañeros que fueron arrestados. Déjame proponerte este tema. Anda muy activa Margarita Zavala. Margarita Zavala, la ex primera dama de México, esposa del expresidente panista o expanista Felipe Calderón, dice que no va a buscar una diputación federal en 2021, solo por si estabas con el pendiente y no podías dormir, querido Daniel Marmolejo. La excandidata presidencial Margarita Zavala descartó que pretenda buscar una diputación federal en los próximos comicios de 2021. Señaló que el Congreso no puede estar integrado por el partido en el gobierno. Dijo, estaré revisando en México Libre, estaré trabajando en México Libre. Creo que ahí es mi deber y no andar buscando puestos. Estaremos platicando con los partidos políticos en las candidaturas independientes de los ciudadanos. Lo dijo en entrevista, ¿con quién? Pues con el vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Pero eso sí, como anda tan activa, la ex candidata señaló, acusó a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, quien se convirtió en contraparte en la decisión de otorgar o no el registro a México Libre como partido político. Dijo que se trata de un turno sospechoso en el que tocó a la organización la mala suerte de que fuera Vargas quien tomara el caso y lo acusó de corrupción. En su columna del periódico El Universal, Margarita Zavala Gómez del Campo resaltó que 3 casos han caído en manos del magistrado: el juicio de validez de la elección a gobernadora de Puebla, la revocación de la multa a Morena por el fideicomiso para damnificados y México Libre. Y casualmente los 3 casos le fueron turnados a un solo magistrado, dice José Luis Vargas. En los 3 resolvió utilizando criterios inconsistentes e incongruentes. Lo que se dijo alrededor de estos casos en términos de corrupción ameritaba una investigación, pero nadie la hizo. Vaya que se andan ardidos todavía Margarita Zavala y Felipe Calderón, Daniel. Vicente, fue un 4-3, o sea, imagínate, estos no terminan de lamerse las heridas, fue un 4-3, significa también que ellos tenían cuadros posicionados que estaban obviamente haciendo una operación dentro del tribunal para favorecerlos, o sea, fue una mínima diferencia, fue un 4-3, pues cómo no les va a doler, Vicente, pero ellos son los constructores del concepto corrupto haya sido como haya sido, así tal mal dicho como lo dijo Calderón en Televisa. Ellos fueron los que edificaron esta tropelía y fue el Tribunal Electoral en el año 2006 el que avaló la impunidad electoral. Entonces, bajo esa tesitura, no tendrían por qué estar en una posición de violentación de un resultado, de sentirse defraudados. Ellos ganaron por un fraude electoral, porque aquí hubieron no solamente comunicadores, analistas, investigadores, abogados, técnicos, políticos, líderes sociales, hombres y mujeres libres, quienes permanentemente establecieron la condición de que votaron los muertos, de que se robaron los paquetes electorales, de todas las tropelías de Calderón, incluyendo algunas de otro nivel, como sería o como pudo haber sido un algoritmo, o el manejo macabro de las encuestas, y también las situaciones de inconsistencia en el programa de resultados preliminares en el PREP, y después solamente la revisión de menos del 9% de las casillas, y bajo el argumento de la mínima diferencia. O sea, lo que los Calderón Zavala le han hecho a este país, después de todo esto, llevarlo a la condición de la violencia, y que, como manifesté yo, tan solo hasta el año 2009, cuando viene el golpe a la Compañía de Luz y Fuerza para lavarse la cara, ya había traficado 49,000 kilogramos de cocaína, Genaro García Luna, y además tenían ellos la advertencia 2 años, 5 meses antes del general Ángeles de que todo esto que estaba haciendo
García Luna, pues era bajo conocimiento de que era un narcotraficante y lo que estaba sucediendo era un área de oportunidades para el Calderonato, y 11 meses de que había muerto Juan Camilo Mourinho en un accidente que nada nos cierra a los mexicanos desde entonces. Pues querido Vicente, no sé de qué viene a quejarse esta señora. Han sido, voy a utilizar algunas expresiones, un cáncer para el país que se fue por los tejidos linfáticos del cuerpo social, dañando a las instituciones del Estado. Que no quiera ser diputado, que no vaya a pelear ella por una candidatura para diputada, me parece que es algo que genera un beneplácito ciudadano. Qué bueno, Vicente. Lo cual no significa que su marido no la estuviera buscando, porque esto no queda claro. Ella habla a título personal. Pero pues evidentemente el que sí la buscaría fue él, o es él más bien. Y otra cuestión, los partidos que pudieran estar a modo, fíjate cómo vamos a ligar este tema. Si es movimiento ciudadano, el llamado movimiento naranja, pues sería el movimiento de los overoles naranjas, los de las prisiones en Estados Unidos. Esto ya anticipa una derrota cultural, política y cultural al partido de Dante Delgado. O sea, no le conviene que lo estigmaticemos como el movimiento de los overoles naranjas, con Calderón bailando y los niñitos cantándole. Ese es el primer aspecto. Pero segundo, habría que vincular todo este tema con lo que estaría sucediendo en el caso de Rosario Robles también, Vicente. Recordemos que el Bester Gordillo creó su partido político, el PANAL, que le dio también ciertos votos corporativos del magisterio a Felipe Calderón, y que ella realizó una operación con algunos gobernadores. Está la comunicación con Eugenio Hernández, que está preso, el ex gobernador de Tamaulipas, pero no fue nada más con él, fue con el magisterio. Fue una aportación mínima, pero esto le garantizó a ella mantener los privilegios durante el periodo de Calderón. Cuando se va Calderón, no la protege y se permite allí una bronca terrible, y hay que recordar la figura de Emilio Choaifet al frente de la SEP, y toda esta situación que terminó en su encarcelamiento, Vicente. La realidad de ella es absolutamente frustrante de sexenio a sexenio. Es exactamente la misma realidad frustrante de Rosario Robles de sexenio a sexenio. Caen en los mismos márgenes de ir a prisión. Ahora viene Emilio Cebadúa, quien asegura que tiene información contra Rosario Robles por la operación de la estafa maestra, y que la información también llega a Enrique Peña Nieto. Emilio Cebadúa era un cuadro del Bester Gordillo. Entonces, a través de Rosario Robles pudiera haber un ajuste de cuentas políticos, de acuerdo a los planteamientos que te vengo señalando de este proceso histórico que ha terminado en el encarcelamiento de dos mujeres muy poderosas. Emilio Cebadúa anticipa que tiene esta información y se vuelve prácticamente un personaje que estaría promoviéndose como testigo protegido o testigo colaborador. Esto implicaría pues ya una serie de acciones de la justicia, pero aquí también contigo señalamos de manera permanente tanto la lentitud de la Fiscalía como a este personaje Emilio Cebadúa. Yo creo que le estaba ya llegando el momento, hubo mucha resistencia, pero estaríamos ya hablando de una ruptura dentro del núcleo duro de la estafa maestra, de tanto Cedesol como Sedatu, y de toda la orquestación que hubo en el país, en universidades, en diferentes empresas, que no podían cumplir con los recursos y con las actividades y justificar los recursos que estaban recibiendo en México, en distintos estados. Más de 5,000 millones, no sé la cifra precisa, se puede indagar al respecto. Pero bien, Vicente, este fenómeno de ruptura pudiera llevar también la línea hacia Felipe Calderón. Entonces ya se vería en una condición totalmente acorralada, pensando que iba a tener, digamos, el respaldo de Cebadúa,
Rosario Robles, y quizás Cebadúa, además de buscar su propia protección, también en un operativo de ajuste de cuentas de Elbester Gordillo. Es especulativo, pero en la política las facturas se cobran, Vicente, y eso es parte de lo que estaría promoviéndose en este momento. Entonces el escenario de los Calderón vuelve también a tomar relevancia por todas estas redes de contubernio entre la lideresa del magisterio. A mi juicio, Elbester Gordillo era la mujer más poderosa de Iberoamérica. Y terminar en el bote de la forma en la que terminó, bueno, y ahora ella con su nuevo partido, y ahora Emilio Cebadúa, un activo de Elbester, cobrándole facturas tanto a Rosario Robles como a Enrique Peña Nieto. Pues es una Así es. trama telenovelera en todo sentido, querido Vicente. Esperemos que mira, volviendo al tema rápidamente de la detención de los youtubers, en los estadios de fútbol hay ahora algo que se llama el VAR, que es un asistente de video, de grabación de video, para repetir las jugadas. Un árbitro que tiene dudas se va al VAR, revisa el VAR y vuelve a la cancha. Cuando vuelve a la cancha hace la señal de que ya tiene la revisión y determina si fue penal o no pasó nada, si fue falta, lo que haya sucedido. Aquí las evidencias de los videos permitirían rápidamente que salieran libres hoy los compañeros youtubers, porque esto no da para mucho más. Y en el caso de Elbester Gordillo y del tema de la estafa maestra y de Rosario Robles y demás, yo considero que a Emilio Cebadúa le basta una sola semana para aclarar toda la trama de operación, absolutamente toda en una semana. No necesito un mes ni un año para no caer de nuevo en el caso de Emilio Lozoya, que parece más un circo que todo lo que él decía que tenía y que iba a dar como resultado se volvió realmente, se ha vuelto un fracaso dentro de la administración de la justicia en México. Igualmente el empresario que siguen sin traerlo. Esto es absurdo. No debe pasar más tiempo de una semana y paras el caso Cebadúa. Y no debe pasar más de una hora y liberas a los youtubers. Oye, mi querido